dice que los que habitan el abrigo, del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y en este tiempo necesitamos vivir bajo su sombra. Necesitamos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y por eso yo me alegro por un pueblo que hoy está aquí escuchando la palabra. Yo sé que pasan cosas, que a veces el desánimo, el calor, las pocas ganas, hace que el espíritu del creyente muchas veces se venga un poco para abajo. Pero hoy yo sé que en este lugar usted ha venido a recibir palabra de parte de Dios y que usted la va a tomar. Porque Dios quiere hablar algo al pueblo en esta noche. ¿Sabe que una de las cosas que nos hace a nosotros conducirnos como creyentes, como cristianos verdaderos, es tener conocimiento de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos lleva a caminar bajo su voluntad, a caminar en una sabiduría diferente a la que nosotros hemos conocido, hemos creído, hemos entendido. Por eso una de las cosas que le tenemos que pedir a Dios es sabiduría, para poder saber cómo manejarnos en estos tiempos difíciles. Aquellos que están con la sabiduría de Dios sobre ellos saben tomar decisiones y sienten el apoyo del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe esta noche al libro de Santiago, el apóstol Santiago, con una palabra que él tiene, que fue escrita y figura en este libro llamado Biblia. Aquellos que han traído Biblia, vayan buscando el libro de Santiago. ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levanten. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que quiere puede tomar una Biblia. Siempre veo que hay chicas acá, bueno, ellas son las que toman una Biblia. Hoy nos han donado una Biblia para la gloria de Dios, un hermano, así que usted puede venir y tomar una Biblia para poder compartir la palabra de Dios. Libro de Santiago, entonces, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por ese amén, aunque sean pocos, pero el amén es lo que hace que los cielos se muevan en este momento. Amén. Porque usted está creyendo lo que Dios va a hablar a su vida. Amén. Así que mientras yo espero, porque así yo veo que se van acomodando, yo veo que se está guardando el orden. Ahí Isaías está con los chicos ahí en la casa también, controlando. Dice la Biblia entonces, Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cómo tiene que pedir? Fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y en esta hora te pedimos que tome control de la palabra, tomes control de mi vida, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca pueda ser provechosa para mis hermanos que están hoy en este lugar. Señor, bendice esta congregación y cada uno de mis hermanos que en esta noche ha venido con un corazón dispuesto a recibir de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Sabe? Cuando hablamos del apóstol Santiago, fíjese la palabra de Dios. Comienza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sabe que cuando Santiago habla por medio de su carta,
manda una carta a los judíos que estaban en la dispersión. ¿Quiénes son los judíos que estaban en la dispersión? En la dispersión los judíos que no estaban en Palestina, los judíos que estaban dispersos por todas partes. Leyendo un poco la Biblia y entrando un poco en la historia bíblica y en la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que a través del tiempo Israel fue pasando por situaciones, fue pasando por momentos difíciles. Y la Biblia dice que en un momento determinado, el pueblo de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel tuvo dos diásporas. Diáspora significa dispersión. Dispersión significa desarmarse todo. Usted sabe lo que es cuando alguien se dispersa, cuando alguien se divide. Y la Biblia dice que a través de la palabra de Dios podemos ver que en la época de José, cuando las cosas estaban mal para Israel y estaban pasando hambre, José, la Biblia dice que estaba con el faraón, estaba en Egipto, estaba siendo una persona importante junto con el faraón. Y dice la Biblia que él manda a buscar a su pueblo, a sus parientes, y vienen todo el pueblo de Israel a Egipto. Esa es la primera dispersión del pueblo judío, cuando ellos comienzan a dispersarse, a venirse de la tierra donde ellos estaban en Canaán y son recibidos en Egipto. Y la Biblia dice entonces que ellos comienzan a convivir con los egipcios, ahí comienzan maltratos, cosas tremendas, comienzan a dividirse. Pero luego viene el tiempo de la conquista, la promesa de Dios que había hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, viene a través de la conquista de Canaán. Cuando ellos pueden y logran entrar en Canaán y comienzan a conquistar esa tierra, la tierra prometida, ellos son liberados por medio de Moisés de la esclavitud que tenían en Egipto y entran en la tierra de Canaán. Ahí el pueblo es como que comienza a unirse de nuevo. Ahí como que los judíos comienzan de nuevo a juntarse. Y luego de usted va siguiendo la Biblia. Yo le hago un repaso rápido porque no quiero hablar exclusivamente de la historia bíblica. Pero la Biblia dice que luego viene la época de los profetas, viene la época de los jueces, viene la época de los reyes, hasta que finalmente viene la época de un rey llamado Salomón. Salomón hace el primer templo de Jerusalén. No sé si tenés alguna imagen allí del templo de Jerusalén para poner aquí en la pantalla. Dice la Biblia que Salomón hace el primer templo de Jerusalén. Pero a la muerte de Salomón, la Biblia dice que el pueblo se divide. Fíjese, este es el templo de Jerusalén. A la época, cuando Salomón muere, pasan cosas muy difíciles para el pueblo de Israel. El pueblo se divide, las tribus de Israel, las 12 tribus se dividen. Israel se va al norte, Judá se va al sur, 10 tribus para un lado, 2 para el otro. Comienza a haber una dispersión de tribus en ese momento. Entonces Salomón ya había muerto. Y a consecuencia del desorden que pasaba Israel, los babilónicos, con Nabucodonosor, logran conquistar y tomar y llevar al pueblo de Israel, a Judá, cautivos a Babilonia. Ese es el tiempo de la cautividad babilónica, que usted va a escuchar muchas veces hablar de eso. Y allí en Babilonia ellos comienzan a vivir un tiempo diferente, donde también estaban siendo prácticamente sometidos por los babilónicos. Algunos estaban en una parte, otros en otra. Los judíos también había un momento en que se estaban comenzando a dispersar de nuevo, hasta que el rey Ciro, un rey persa, le permite a un líder religioso llamado Zorobabel. Zorobabel tenía la función de volver a reconstruir el templo de Jerusalén. El segundo templo, porque el primero había sido destruido por los babilónicos. No sé si usted me está siguiendo en esta noche. Entonces el rey Ciro permite que el templo fuera vuelto de vuelta a construir. Y Zorobabel construye nuevamente el templo de Jerusalén. Y después de eso comenzaron a venir guerras, comenzaron a venir problemas. Palestina prácticamente empieza a caer en manos de los asirios, en manos de otros pueblos llamados mamelucos, en manos de los egipcios, muchas tribus, muchas naciones que querían tomar y fusionarse con Israel. Y ahí entonces los judíos comienzan de nuevo a estar en un lado y en el otro un poco dispersados. Pero la verdadera dispersión, la segunda dispersión de los judíos y la segunda destrucción del templo de Jerusalén vino en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos tomaron y decidieron llevar cautivos, no llevar cautivos, sino tomar autoridad y poderío sobre Israel. Dispersar a los judíos. Así, cuando los romanos dispersan a los judíos, destruyen el segundo templo de Jerusalén. O sea que ya en Jerusalén ya los judíos no tenían templo.
Hoy siguen esperando hacer un templo nuevo ellos, cuando venga el Mesías, que aún ellos creen que el Mesías no ha llegado. Pero ¿sabe qué es lo importante, lo interesante de todo esto? Que eso fue lo que motivó que Israel comenzara a estar distribuido por todas partes del mundo. Por eso usted ve el pueblo judío hoy en varios países, donde todavía están logrando unirse, se han declarado como nación, pero todavía les falta volver a encontrarse. Y sabe que yo me figuraba todo esto y me lo hacía un poco en este tiempo a lo que pasa con las iglesias, porque las iglesias comienzan muchas veces a formarse, la iglesia comienza a buscar de Dios y trata de buscar en un solo espíritu, en una sola adoración, en una sola verdad. Pero hay momentos en que algo pasa en las iglesias y comienzan a dispersarse. Hoy en día no solo las iglesias se dividen por causas internas de las iglesias, por problemas dentro de las iglesias. Hoy las iglesias se dividen por causa de diferentes doctrinas, de diferentes maneras de pensar. Entonces usted encuentra una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia adventista del séptimo día, de los mormones, de los testigos, una cantidad de cosas. La iglesia de hoy está totalmente dividida. Hoy estamos peleando de ver quién predica mejor, quién sale mejor allí en la televisión, o quién sale mejor en una revista, o de quién hay más propaganda, o quién es más popular. ¿Sabe? Quiero decirte en esta noche que muchas veces nosotros nos buscamos en el hombre, en la persona, y eso hace que muchas veces nos dividamos y vayamos detrás de una persona y detrás de un hombre en lugar de ir detrás de Dios. Yo no quiero que en esta noche usted se haga ensalada, pero lo que quiero decirle en esta noche es que Jesús fue el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Así que aquellos que están seguros de lo que están creyendo, yo creo que le pueden dar a Dios la gloria en esta noche y decirle: Señor, no sé cómo están los demás, pero yo me quiero afirmar en ti. Yo he venido a buscar una palabra en esta noche y me voy a llevar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo que está viviendo la iglesia ahora. Un tiempo que el apóstol Santiago le hablaba a las iglesias. Y lo primero que le decía, fíjese usted, esto es tremendo. Él le decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Yo analizando esta palabra gozo, gozo es sentir una felicidad, gozo es sentirse bien. Y yo decía: ¿cómo puede un creyente sentirse bien pasando por pruebas? ¿Cómo usted puede sentirse bien cuando ve que no tiene ni para comer? ¿Cómo puede usted sentirse bien cuando ve que está atacada por problemas, por discordias, por celos, por envidias dentro de la familia? Cuando ve que hay enfermedad, ¿cómo puede hacer usted para sentirse bien cuando parece que no le alcanza para comprarse un vestido, una ropa? Pero la Biblia dice que Jesús dijo: mirad las aves del cielo, como Dios las alimenta. Mirad las flores del campo, como Dios las viste. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de la magnitud de Dios, comenzamos a entender de que tenemos que aprender a depender de Él. Pero usted se pone a pensar y usted dice: pero claro, las plantas no piensan. Los animales no piensan como pensamos nosotros. Nosotros vivimos con problemas todo el día, haciéndonos problemas por las cuentas, por las deudas. Y sabe que el peor enemigo que tiene un creyente es la propia mente de cada uno. Porque en la mente es donde circulan los pensamientos. En la mente es donde vienen los problemas, los fracasos, las angustias. En la mente, nuestra mente maquina siempre cosas muchas veces que escuchamos y que las ponemos al revés y de patas para arriba porque muchas veces no queremos escuchar. Hay gente que viene a la iglesia pero no quiere escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra es linda, cuando la palabra endulza, entonces nos vamos contentos. Pero cuando la palabra exhorta, hay muchos que se van diciendo: todo lo que habló, lo habló para mí. Pero cuando yo hablo palabra de Dios, no lo hablo para alguien en especial. Yo quiero hablar lo que Dios me dijo que hable en esta noche. Cuando estás dentro de la voluntad de Dios, te manejas conforme a la voluntad de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un creyente tiene que aprender a renovarse en el espíritu. No tienen que ser solo palabras que están en la Biblia. Tenemos que aprender a renovar nuestro espíritu, a pensar como Cristo, a creer como Cristo, a hablar como Cristo. Nuestra mente natural siempre va a ver el fracaso. Nuestra mente natural siempre va a ver el problema. Nuestra mente natural siempre va a ver las cosas que se vienen para abajo, porque muchas veces pasa como decía Pablo: nuestro hombre exterior, se va desmoronando, porque todos nos vamos a desmoronar en algún momento, todos vamos a envejecer.
Y muchas veces el desmoronamiento viene por los problemas, por las angustias, por las separaciones, por los adulterios y por tantas cosas. Pero Pablo decía, mientras nuestro hombre exterior se va desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Cuando tú tienes un espíritu interior renovando, cuando tú tienes un hombre interior que se va renovando día a día, tú entonces dices, como decía Pablo, diga el débil, fuerte soy. Yo estoy débil, pero en Cristo me hago fuerte. Yo sé que estoy mal, pero en Cristo estoy bien. Yo sé que estoy sano, enfermo, pero en Cristo yo declaro sanidad. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? A su nombre. Y sabe que dice la palabra de Dios, sabiendo que vuestra prueba de fe produce paciencia. ¿Qué produce? ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Usted sabe lo que es la paciencia? Propiamente dicho, mire, yo lo busqué en el diccionario para tener algo seguro. Paciencia es la capacidad de tolerar sin queja. O sea que el que tiene paciencia tolera. Me gusta por ese amén. El que tiene paciencia deja que el hermano venga y le dé un cachetazo, y el que tiene paciencia dice, bueno, no importa, el Señor lo va a cambiar, yo no voy a reaccionar. El que tiene paciencia ve un mensaje de WhatsApp con algún insulto o algo, bueno, Dios obrará, yo voy a tener paciencia. ¿Cuántos tienen esa paciencia? El que tiene paciencia dice, las cosas hoy no me están saliendo bien, me levanté cruzado, pero sé, Señor, de que voy a confiar en ti porque tú vas a revertir la situación. Y dice la Biblia que paciencia es uno de los frutos del Espíritu. ¿Sabe que la palabra fruto en el diccionario dice producto útil de la planta que protege la semilla? O sea que el fruto es algo que está protegiendo algo muy importante, que es una semilla que luego va a ser una planta. Por lo tanto, un fruto podemos decir que es como nosotros decimos, una fruta, una manzana, un durazno, lo que usted le quiera poner. Pero Jesús decía, por sus frutos lo conoceréis. Quiere decir que nosotros por un carozo podemos conocer un durazno, o una aceituna, o por una semilla podemos conocer una manzana. Pero también cuando una planta está en estado de putrefacción, también podemos saber que un fruto puede estar podrido y que lo que hay adentro no sirve. Dios quiere gente que sirva. Dios quiere gente que dé buenos frutos. Dios quiere gente que pueda entrar en el reino de los cielos con este entendimiento, pudiendo conocer la palabra de Dios. Porque tú no vas a entrar al reino de los cielos por predicar bonito. Tú no vas a entrar al reino de los cielos por venirte bien vestido a la iglesia, o por traer la mejor Biblia y comprarte la Biblia más cara. Tú no vas a entrar al reino de los cielos por ser un hombre bueno. Tú vas a entrar al reino de los cielos por tener frutos buenos. Tú vas al reino de los cielos cuando tus frutos lleguen a la presencia de Dios y Él pueda decir, este es mi hijo el que está dando frutos en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Qué difícil es pedirle a Dios sabiduría, porque a veces no queremos entrar en la sabiduría de Dios. Preferimos la sabiduría del mundo. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es la sabiduría que conocemos de una persona que entiende algo y que conoce algo y que inventa algo. Ese hombre es un hombre sabio porque inventó una máquina del tiempo, por ejemplo. Bueno, no se ha inventado, pero hoy la ciencia avanza. La Biblia dice que en los últimos tiempos aumentará la ciencia. Y si usted se pone a pensar un poco, la ciencia está avanzando rápidamente por los celulares, por medio de las computadoras. Hoy es fácil predicar acá que te están viendo en otra parte del mundo. La ciencia avanza, eso es sabiduría humana, pero es una sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Es la sabiduría que te ayuda a hacer lo que a ti te conviene hacer, estar dentro de la voluntad. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso cuando tú tienes temor de Jehová, tú eres sabio. Sabio o sabia, cuando tú tienes temor de Jehová, tú te encaminas dentro de la voluntad de Dios. Por eso Jesús se cansaba de decir esta palabra que me gusta repetir. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese va a ser el que va a entrar en el reino. Por lo tanto, tampoco vas a entrar en el reino. Dale un aplauso a Dios si querés en esta noche. Hoy
dijimos que no vas a entrar en el reino por predicar bonito, por venir lindo, por tener una hermosa Biblia. Quiero decirte en esta noche que tampoco vas a entrar en el reino por querer sacar demonios. Tampoco, según la palabra, yo no estoy hablando cosas que no estén en la palabra. Tampoco vas a entrar en el reino solamente porque hagas milagros, porque puedas hacer sanidades. Vas a entrar en el reino de Dios realmente cuando en lugar de sacar un demonio, saque de tu vida lo que no conviene, saque de tu vida lo que no sirve, saque de tu vida lo que a Dios no le agrada. Empieza a trabajar en tu interior, no trabajes en el interior de otro, porque hay gente que se pone a trabajar en los otros y dice, mirá cómo está aquel, mirá lo que está haciendo, mirá con qué cara viene a la iglesia. No sabes lo que hace cuando sale, porque no te mirás vos lo que haces cuando salís de este lugar. ¿Por qué no se analiza cada uno? La Biblia dice, analícese cada uno a sí mismo, y ahí vamos a ver realmente si vamos a dar frutos a Dios. Y ya me estoy yendo del mensaje, pero quiero decirte en esta noche que esta palabra no solo la recibes tú, sino que la recibo yo. Porque todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos entrar en el rito de Dios, entender lo que es la sabiduría de Dios. La Biblia dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el hombre que persevera, la mujer que persevera, es aquella persona que se pone firme ante las cosas de Dios. Que cuando te vienen a ofrecer algo robado, ay, 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 tú le puedas decir, no, esto no lo quiero porque me trae maldición. Pero que puedas entender que realmente hay una maldición que viene cuando tú no haces la voluntad de Dios. Por eso es que el Evangelio no es para cualquiera. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es para valientes que quieren arrebatar el reino. Que no es para cobardes, sino para aquellos que en medio del problema no aceptan cosas que no son de Dios, sino que piensan que voy a confiar en Dios porque sé que Él va a empezar a derramar bendición. Cuando lo que prefiero quedarme sin trabajo a recibir algo que a Dios no le agrada, porque peor va a ser lo que me va a venir. Y yo no quiero recibir malas cosas, sino bendiciones de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria a Dios por los que están dando un aplauso a Jesús, no a mí. Y que los que no lo entienden lo puedan llegar a entender. La palabra es para que usted pueda crecer en Cristo y entender mejor las cosas de Dios. De cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que manejarnos. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? La Biblia dice en el versículo 6, cuando habla de sabiduría, pida con fe, no dudando nada. ¿Cuántos piden con fe? Usted sabe que fe es algo tremendo. Fe es la certeza de lo que se espera, dice la Biblia. La convicción de lo que no se ve. Entonces cuando tú pides con fe, tú estás viendo cosas que no suceden en lo natural, pero suceden en lo espiritual. Tú estás declarando sanidad cuando tú estás viendo la enfermedad. La persona que vive con fe, vive confiado. A su nombre. Pero muchos, ¿qué es lo que piden? Nos han enseñado que sí, Dios es el Dios del oro y la plata, y es verdad, por supuesto, Dios tiene todo, te puede dar todo. Pero a veces decimos, dame el mejor auto, Señor, llévate esa camioneta y dame una buena 0 kilómetros. Me miran porque algunos saben. Yo amo mi camioneta igual. Aunque las ruedas estén gastadas, igual voy a conducir. Pero a veces, ¿saben cuál es el problema? Que pedimos cosas pero no le pedimos sabiduría a Dios. Le pedimos la mejor casa, el mejor auto, tener lo mejor cada día. ¿Cuántos quieren decir, me levanto a la mañana, no voy a trabajar porque no necesito trabajar, llueve un poco de plata del cielo y ya estoy? Señor, mandame un verde, mandame un yaguareté. Y ahí cae un billete del cielo y entonces el creyente tranquilo y contento se va a la iglesia. Gloria a Dios, voy a dar testimonio. Hoy cayó un billete más grande que ayer. Pero si nosotros no buscamos buscar la presencia de Dios, si nosotros no buscamos entrar en el río de Dios, no vamos a recibir. Por eso decía Santiago en el capítulo 4, pedís y recibís, pero recibís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando pidas algo, pídelo con sabiduría. Si le pides un auto a Dios, consagra ese auto para Dios. Si tienes un auto, mira, no uses el auto para llevar ahí a tus vecinos. Poner un aviso, vengan todos acá que vamos al baile, de hacer la vuelta, que allá corre lindo vino y lindo cigarro. Si Dios te da un auto, subir a gente en el auto y traer a la casa de Dios, porque aquí es donde van a recibir palabra. ¿Cuántos dicen amén esta noche? A su nombre. ¿Sabe que la Biblia dice
deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero la Biblia no te dice, si tú le quieres sacar deleítate en Jehová, sácaselo, no importa, cada uno hace lo que quiere. Si tú te quieres quedar con deleite, Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, está bien, Señor, me vas a conceder las peticiones. Pero la Biblia dice, deleítate en Jehová. Y deleitarse en Jehová es entrar en el río de Jehová. Es entrar en la mente de Jehová, en la dimensión de Dios. Estar en armonía con el Espíritu Santo. Estar buscando hacer las cosas como tienen que ser. Pero a veces tenemos peticiones que no las hacemos porque nos parecen imposibles. Hay creyentes que dicen, voy a orar porque Dios me dé un trabajo, pero no voy a orar porque pueda tener un negocio grande. Voy a orar porque se abra una pequeña puerta y de esa puerta voy a empezar a avanzar y a progresar, pero nunca pedimos a Dios que abra una puerta grande. Parece imposible. Tienes una enfermedad y es difícil. Y oras a Dios y tienes que orar con fe y decirle, Señor, sácame esta enfermedad o saca la enfermedad de mi vecino, de mi hermano. Pero a veces lo haces y no lo crees. A veces lo declaras, pero no lo crees realmente como tiene que ser. Porque parece que las peticiones que le hacemos a Dios son peticiones imposibles. Cuando la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Y nosotros encasillamos a Dios en las cosas imposibles. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Porque hay muchos que dicen, está bien todo lo que quieran, pero Jesús decía una palabra y la palabra se cumplía. Jesús hablaba de una resurrección y el muerto salía. Jesús hablaba de una curación de ciego y el ciego veía. ¿Quieres que te diga algo? Jesús le decía a los discípulos, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. Así que prepárate porque en este tiempo, a todos los que creen en Jesús, hay grandes cosas que van a empezar a acontecer. Yo no sé si estás entendiendo la palabra en esta noche. Hay grandes cosas que Dios va a empezar a mandar en este tiempo para los que adoran su nombre, a los que le creen a Él y los que están bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Volviendo al versículo 6, decía, pida con fe, no dudando nada. Ay, no me quería ir de ese versículo, mire. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos conocen las ondas del mar? ¿Cuántos conocen una ola? ¿Cuántos estuvieron en un mar sabiendo lo que era una ola? En una de nuestras vacaciones con mi esposa años atrás hemos ido a Punta del Este. Yo nunca había visto el impacto de una ola, la había visto de lejos y aún en la playa veía también las olas y decía, bueno, es algo que viene, que se levanta. Y cuando tuve que estar en medio de una ola me di cuenta de la fuerza que tiene una ola, porque la ola te arrastra. La ola te lleva, te saca de tu posición, te quita del punto de apoyo que tú tienes. Y sabe que me había asombrado la tremenda fuerza que tenía una ola. Y era una cosa que para mí parecía fuerte, parecía débil y fácil, pero fue más fuerte que yo. Y yo tenía que reconocer de que me tenía que parar muy firme para que no me arrastrara. Hoy en día un creyente tiene que pararse firme para no dejarse arrastrar por las cosas del mundo, por la corriente del mundo. Porque la corriente del mundo es fuerte. La corriente del mundo te arrastra para el mundo, no te arrastra para Dios. Pero gloria a Dios, porque el que está en el mundo, el príncipe de este mundo, no es tan grande como es nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a nuestra Dios? A su nombre. Pero tenés que pararte firme. Ahora la Biblia dice, el que cree estar firme, cuide no caer. No dice el que esté firme, dice el que cree estar firme. Por eso cuando tú te creas firme, afírmate más. Cuando tú busques de Dios, busca cada vez más. Porque Dios necesita gente firme. Pero quiero decirle algo y hablar a los firmes. ¿Cuántos firmes hay en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos declaramos firmes ante Dios, hay alguien que está escuchando. Sí, por supuesto Dios, pero también está el diablo. Y sabes que el diablo no va a venir a los flojos. El diablo no va a venir mucho a los débiles, a los que se están quedando porque ya los tiene ganados. El diablo va a atacar a los firmes. El diablo va a querer derribar las cabezas, va a querer derribar a los que están parados sobre la roca.
El diablo va a querer entrar sobre ellos para poder desanimarlos, para poder desafiarlos, para poder retarlos. Hace unos días escuché una prédica que hablaba de los retos y decía que bueno que son los retos para el creyente, porque con los retos aprende a pelear. Si tú no tienes retos, no aprendes a pelear nunca. Si tú no tienes retos, estás siempre igual en la misma forma que estás. Amén. Pero cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú te agarras de Dios realmente, cuando tú le das la prioridad al Espíritu Santo sobre todas las cosas, van a venir los retos, van a venir los desafíos, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está dando vueltas al lado de los que están firmes, de los creyentes que están realmente bien posesionados, bien puestos en Dios. Va a dar vueltas y va a querer derribarlos. Va a querer que en este tiempo la iglesia se deshaga, tratando de atacar a los que más quieren afirmarse. Pero cuando nosotros permanecemos en Dios, nunca te olvides que cuando mayor es el reto que Satanás te plantea, cuando mayor es el desafío que el diablo te pone, más grande es la victoria que Dios te va a conceder. Yo no sé si estoy hablando a gente victoriosa en esta noche. Yo no sé cuánto le creen a Dios de que viene una victoria grande de parte de Dios. Aquellos que están pasando problemas, aquellos que están pasando desilusiones y cosas que Satanás está atacando, quiero decirte, prepárate, porque cuando venga esa victoria el diablo se va a tener que ir. Prepárate, porque cuando venga esa victoria el infierno va a temblar. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate, porque los hijos que se te fueron, el matrimonio que se te deshizo, la economía que no te alcanza, Dios va a empezar a poner un espíritu de fuego sobre cada uno de nosotros y de aquellos que le están creyendo a Dios. ¿Cuánto le dan gloria y cuánto toman esta palabra en esta noche? A su nombre. Y dice la Biblia entonces que quien haga el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién sabe lo que es una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo es una persona que un día está arriba y otro día está abajo. Un día está gritando un gol y el otro día está ahí tirado por el piso. Es una persona que está dudando, que dice voy a ir a la iglesia, pero cuando llega el momento de ir a la iglesia no, porque el calor, el problema, bueno, no sé. Hermano, pero va a ir mañana, sí voy a ir. Había un jugador, un muchacho que jugaba al fútbol conmigo siempre. Todas las veces lo invitábamos y era el primero en anotarse. Era el primero en el que yo ponía confianza de que iba a estar. Cuando llegaba el momento no aparecía. Íbamos a buscarlo en la casa y no, pero me pasó un problema. Hoy me duele la cabeza, hoy no sé, estas cosas. ¿Saben? No era constante. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que la iglesia no es constante. Y por eso venimos a la iglesia un día y el otro día nos quedamos en nuestra casa. Por eso tomamos decisiones de ir al culto o no ir al culto. Pero para el creyente no hay un no puedo. Para el creyente no hay un no sé qué voy a hacer. Que estoy, que voy o que no voy. No sé, que Dios, que sea, algunos dicen hasta que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú escuches la palabra. Si Dios quiere, algunos me han dicho, si Dios quiere estaré en el culto el día domingo. ¿Y tú piensas que Dios no va a querer que estés? Si Dios lo que quiere es que tú te fortalezcas, que tú salgas adelante, que tú tengas fuerza para soportar los tiempos que vienen. Pablo decía, era un hombre que tenía retos, Pablo era un hombre que pasaba situaciones difíciles, era una persona que muchas veces tenía que tomar decisiones drásticas. Y Pablo decía en medio de las tribulaciones que pasaba, Pablo decía en medio del hambre que pasaba, hacer vivir tanto en escasez como en abundancia. A Pablo no le importaba no comer comida física, a Pablo le importaba no comer comida de Dios. Él necesitaba comer comida de Dios. Él necesitaba entender la palabra de Dios. Por eso Pablo muchas veces tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar persecución, tuvo que pasar ser echado de un lado para otro, pero él nunca perdió la fe, él nunca retrocedió, él nunca se vino para atrás. Él decía siempre, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, yo vivo por Cristo y porque Cristo lo ha determinado, porque sé que hay un lugar para mí en el reino y yo no lo voy a perder por las cosas del mundo? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Sabes qué? Una vez un pastor, con esto voy a terminar, yo le contaba a un hermano, un pastor que me había visto predicar hace muchos años atrás, cuando no era pastor todavía yo, y yo había contado mi testimonio de prosperidad, que no lo voy a contar hoy porque dura más de media hora,
Pero ¿de dónde me sacó Dios? Del estado de depresión que me sacó, para darnos lo que hoy tenemos en la economía, que nos ha nivelado mucho la economía. Y este pastor me hablaba y me miraba mientras yo predicaba, y cuando terminamos me dijo, ¿puedo acompañarlo a su casa? Le dije, sí, lo recibimos en nuestra casa, él y su esposa. Y el pastor se hizo una pregunta y nos dijo la palabra que estamos esperando que dijera. Él nos dijo, ¿cuál es la clave? Y yo le dije, ¿la clave para qué? La clave para que ustedes hayan pasado en tan poco tiempo de la vida miserable que tenían, de las deudas que tenían, de los cobradores que golpeaban la puerta todos los días. ¿Cuál es la clave para que ustedes hoy tengan una heladería vendiendo helado con freezer colocados en otros lados? Él decía, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que lograron para hacer eso? Y sabe que nosotros le decíamos, la clave simplemente fue postrarnos ante Jesús. La clave no fue buscar en nuestra economía, la clave no fue tratar de agarrar y rompernos la cabeza. La clave fue que cuando ya no teníamos más fuerza para confiar en el hombre, ni para confiar en las cosas del mundo, nos tuvimos que arrodillar y confiar en Dios. Y allí las cosas comenzaron a cambiar, porque cuando tú metes a Dios en tus negocios, las cosas empiezan a cambiar. Cuando tú metes a Dios en tu enfermedad, las cosas empiezan a cambiar. Cuando tú metes a Dios en tu familia, las cosas van a empezar a cambiar. Hay alguien que en esta noche lo pueda estar tomando, hay alguien que lo crea. Oh, yo quiero ver gente en esta noche que dice, yo le creo a Dios. Yo sé que voy a poner a Dios en primer lugar, en medio de mi familia, en medio del matrimonio y en medio de las circunstancias, pero Él me va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Mire, quiero decirle algo. Solamente debe una horita más y termino, como dicen. No, los predicadores piden 2 minutos, 5, bueno. Esto termina ya, no sea problema, no se aburra. ¿Alguno se está aburriendo? No me mienta porque los mentirosos están donde van, ¿no? Gloria a Dios, está bien, creo. Gloria a Dios. Mire, ¿sabe que Pablo también tenía su secreto? Pablo también tenía, él era un líder religioso antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, sabemos la historia. Él era un líder que perseguía a cristianos. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús, porque a pesar y aparte de ser religioso era necio. Él no quería aceptar a Cristo. Hoy en día hay mucha gente que usted le habla de Dios pero no lo va a aceptar. Que usted le habla de Jesucristo pero no lo va a aceptar. Y Pablo era un hombre necio, pero cuando él cambió, cuando el Espíritu lo tocó, Pablo se hizo un hombre sabio. Pablo comenzó a hablar con sabiduría, a entender las cosas con sabiduría. Él decía, lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. Donde yo antes me movía en el mundo y lo consideraba ganancia, ahora lo considero basura, porque la ganancia no está en los placeres de la vida y Pablo lo tuvo que entender. Yo quisiera que esta noche tú te puedas llevar esta palabra a tu casa y entenderla. La ganancia no está en los placeres de la vida, la ganancia no está en los negocios de la vida, la ganancia está en los negocios del reino. La Biblia dice que el que siembra en la carne cosecha corrupción, pero el que siembra en el reino de los cielos cosecha vida eterna. Ahí está la verdadera ganancia. Y ahí está el secreto de la unción. Ahí está el secreto para que Dios bendiga a tu familia, para que Dios pueda empezar a trabajar. Dale lugar al Espíritu Santo para que entre en tu casa. Dale lugar al Espíritu Santo para que entre en tu corazón primeramente. Y con toda sinceridad poder decirle, Señor, yo necesito de ti y creo que tú vas a hacer algo. Yo quiero sentir en esta noche esos vientos de gloria. Quiero sentir los vientos de gloria. Yo sé que les cambió un poco el repertorio, pero no sé. Hoy yo quiero sentir que esos vientos de gloria se pasean por este lugar. Póngase de pie. Hoy usted va a sentir la llenura del Espíritu Santo. Y dígale al hermano que no vino, no sabes lo que te perdiste. Por lo que Dios hizo ese día. Porque cada día es un día que queda en la historia de nosotros. Y esta noche tiene que quedar como la noche en que Dios nos habló de sabiduría y de poder hablar a la gente con sabiduría y de poder hacer las cosas con sabiduría. Póngase de pie, levante sus manos y trate de cerrar sus ojos en esta noche.
Entre en la intimidad con el Espíritu. Pídale a Dios sabiduría, consejo para poder salir adelante, para poder vencer esas batallas. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sienta los vientos de gloria que van a empezar a soplar en este tiempo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Alabe, alabe, alabe a Dios. Sopla, Decirle sopla hoy, Señor. desde el norte. La adoración tiene que entrar en ti. Tu soplo, El Espíritu tiene que entrar en ti esta noche. sopla, desde el norte. Sopla, Espíritu Santo. Trae tu aliento vivificador. Jesús se paseaba por las ciudades. Desde el norte trae tu sol. La sombra de Pedro sanaba a través de la unción que Dios había depositado en él. Desde el norte trae tu aliento vivificador. Espíritu Santo. Señor, yo te clamo en esta noche, junto con esta iglesia que está en esta noche adorando tu nombre. Tu soplo, Que tu Espíritu descienda en este lugar. tu espíritu. Que tú puedas soplar esos vientos de gloria, Padre. Espíritu Santo, paséate. Paséate, Señor. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Siento vientos de gloria en esta noche. Siento vientos de gloria en esta noche. Puedo Siento vientos de gloria en esta noche que están empezando a caer. vientos de gloria del Espíritu Santo. Oh, saca esa más de arriba la alabanza. Sopla Sopla, Espíritu Santo. desde el norte. Sopla, Señor. Trae tu sol. Sopla ahora, Padre. Avívanos. Espíritu de Dios. Activa la unción. Desde el norte Tu trae presencia se está paseando. vivificanos. Sopla hoy. Desde el norte trae tu sol. Espíritu de Dios. Avívanos. Espíritu Santo. Toca en esta noche, Señor. Desde el norte trae tu aliento. Llénanos, llénanos, llénanos. Necesitamos de tu presencia. Oh, yo siento que hay un mover de Dios en esta noche, en este lugar. Dios va a empezar a tocar. El Espíritu de Jehová va a empezar a descender. Hay gente con mucha preocupación, con muchos problemas, con muchas cosas en la cabeza que están perdiendo la fe. No pierdas la fe. Porque las cosas pasan por algo y con un propósito que Dios ha plantado. Dios conoce las veces que te han lastimado. Dios conoce las veces que han hablado, que han juzgado. Pero el Rey de Reyes en esta noche va a depositar una unción especial. Nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuvenece. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con Que la fe no se apague. y con vientos desde el cielo me rejuvenece. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Fe nunca se agote, comienza a pasearte en esta noche. ensanchas con poder. Señor, derribo todo argumento del diablo en esta noche. En el nombre de Jesús. Que mi fe Padre, echo fuera todo pensamiento
rota. Toda falta de sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús.